¿Sabías que el dolor de cabeza y la migraña no es lo mismo? Hoy hablaremos de esa diferencia para que estemos completamente claros de que no todo dolor de cabeza es una migraña. Desde 2000 años antes de Cristo ya hay papiros que han descrito sobre este padecimiento. Algunos han sido extremadamente tormentosos de acuerdo a cómo se ha visto en este tipo de documentos. Los papiros de Ebers datan de 1500 años antes de Cristo y ya hacían una descripción de un sufrimiento que apuntaba a la cabeza. Podemos decir que los dolores de cabeza son la segunda causa de ausentismo y discapacidad que afecta a diferentes grupos de población. Es decir, los dolores de cabeza, definido dolor como una sensación molesta que ocurre en cualquier parte del cuerpo y en este caso en la cabeza, son frecuentes independientemente de la edad de la persona. Y muchas veces se confunde la migraña con otros tipos de dolores de cabeza. Es común que en la consulta un paciente piense que tiene migraña porque recibió un día un golpe o salió a la calle con mucho sol y regresó con dolor de cabeza. En realidad, la migraña es más que eso. Hoy hablaremos de esa diferencia para que estemos completamente claros de que no todo dolor de cabeza es una migraña. De hecho, existe un documento por el cual nos guiamos los neurólogos y los médicos de cómo dirigir el diagnóstico y cuáles son esos diferentes diagnósticos de dolores de cabeza. Porque para poder dar un tratamiento adecuado es imprescindible tener un diagnóstico exacto. Es más, es ampliamente creído y difundido de que los analgésicos son la solución a los dolores de cabeza. Curiosamente, muchos analgésicos y sobre todo el abuso de ellos pueden contribuir a un empeoramiento de los dolores de cabeza. Y entonces vamos a definir cada una de estas cosas para que estemos absolutamente claros de las diferencias entre ellos. Y sobre todo, vamos a extraer perlas y datos sumamente importantes que quien escuche esto puede identificarse y buscar ayuda si aún no lo ha realizado. Aunque parece muy común y muchas veces sin importancia o trivial, los dolores de cabeza tienen una gran gama de causas, desde causas comunes como por ejemplo un cuadro gripal hasta causas muy graves como por ejemplo un tumor. Por suerte, este último es poco frecuente y generalmente se ven en grupos etarios específicos como personas de la tercera edad. Sin embargo, el paciente que padece dolores de cabeza, sobre todo dolores de cabeza crónicos, en algún momento de su vida puede pensar y puede tener la curiosidad o puede tener aquel interrogante de que si ese dolor de cabeza que ha padecido durante muchos años se debe a una causa grave. Y efectivamente, aunque la mayoría de las causas, por suerte, son causas solo molestas pero no graves, es decir, no mortales, cuando el dolor de cabeza es secundario a algo, puede ser potencialmente grave. Pero hablábamos inicialmente de ¿cuál es la diferencia entre dolor de cabeza y migraña? La migraña es una enfermedad bien definida, que tiene una causa inclusive genética, una contribución genética. De hecho, se han descrito más de 38 genes asociados a la aparición de migraña. En realidad es un proceso complejo. Por ejemplo, por activación de algunos receptores en la piel de la cara, se pueden activar por estímulos que en otros individuos que no tienen la predisposición se activan.
y esto va a generar una serie de cambios en el sistema nervioso que va a culminar con algo que se llama vasoconstricción y vasodilatación arterial. ¿Qué quiere decir vasoconstricción? Los vasos arteriales se vuelven pequeños, se contraen. Esto va a reducir el flujo sanguíneo cerebral, principalmente a algunas áreas. Como el cerebro depende mucho del flujo sanguíneo cerebral, en estas zonas donde está reducida por este fenómeno, van a pasar o van a ocurrir algunas situaciones como las famosas auras migrañosas. ¿Cuáles son esas auras migrañosas? Son esas manifestaciones como de luces centellantes o algunas sensaciones extrañas en el cuerpo, a veces inclusive problemas al hablar. Una vez que esto sucede, se da un segundo momento, que es la dilatación de esas arterias. Es en este momento que comienza el dolor de cabeza. Y aquí hay un dato bien interesante. El cerebro como tal no duele. Sin embargo, la estructura o telías que envuelven al cerebro, a las que llamamos leptomeninges, principalmente una llamada dura madre, es la que realmente tiene receptores que generan el dolor. En este proceso de vasodilatación se irritan estas estructuras y ahí es donde inicia el dolor. Ahora, ¿cuáles son esas estructuras que están muy implicadas en los fenómenos que llevan a la migraña? Bueno, prácticamente gran parte del cerebro y el tallo encefálico están implicados. Por eso es que los síntomas son múltiples, como lo veremos posteriormente. Este proceso en el cual el paciente presenta los síntomas premonitorios le llamamos aura. Luego llega el dolor. La duración del dolor es variable. Puede ir desde 4 a 72 horas. Es decir, un dolor que dura menos de 4 horas, tendríamos que pensar en otras causas. Y dolores que duran más de 72 horas, también deberíamos de pensar en otras causas. Y estos datos son muy importantes porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros estamos estableciendo el proceso diagnóstico a través de estudios complementarios, como por ejemplo tomografía o resonancia magnética, estos suelen ser normales, porque estos fenómenos son más bioquímicos, son más vasculares, que no se van a observar en un estudio como la tomografía o la resonancia magnética. Luego, los dolores de cabeza que son más prolongados, por ejemplo, que duran en un continuo de días, semanas o meses, deberíamos de dudar que estamos frente a una cefalea o dolor de cabeza migrañoso. ¿Cuál es la intensidad de los dolores de cabeza en migraña? Es variable. En general, la clasificación internacional o guía de cefalalgia dice de que la intensidad es moderada a severa. Sin embargo, aquí es importante mencionar que el umbral del dolor puede variar de un individuo a otro. Es decir, puede estar condicionada inclusive por el estado afectivo del individuo y por la tolerancia o el umbral que esa persona tiene al dolor. Cuando nosotros tenemos este cortejo clínico, es decir, un paciente que presenta un episodio de aura caracterizado por los síntomas que ya mencionamos, seguido de un dolor de cabeza y luego con una duración entre 4 a 72 horas y que mejora ya sea con tratamientos o de manera espontánea, entonces ahí tenemos los criterios clínicos para definir que estamos frente a una migraña. En muchos casos es necesario descartar otras causas, como las que ya mencionamos, desde malformaciones vasculares, que las vemos más frecuentemente en jóvenes, o por ejemplo algunas tumoraciones u otras circunstancias que las vemos más en pacientes mayores. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿A todos los pacientes que acuden por un dolor de características migrañosas deberíamos de realizarle estudios de imagen? Es común que en la consulta el paciente esté inquieto por saber si tiene alguna condición grave que le esté causando los dolores de cabeza. Pero ahí debemos de estar tranquilos,
Porque cuando nosotros hacemos una evaluación clínica minuciosa, detallada, tomando en cuenta el historial clínico del paciente, los antecedentes familiares y sobre todo el examen físico que se debe realizar desde la primera consulta, esto nos daría los datos suficientes para poder definir en ese momento si ese paciente requiere un estudio complementario como por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética. En otras palabras, no todo paciente que tiene un dolor de cabeza de características migrañosas le vamos a enviar un estudio de imagen. El estudio de imagen quedaría relegado a aquellos pacientes que nos generan, ya sea por el tiempo de evolución o la forma de presentación clínica, alguna duda. Ahora, ¿existen otros tipos de dolores de cabeza más allá de la migraña? Existen muchísimos tipos de dolores de cabeza. Hablemos un poco de la cefalea tensional, que es la otra cara. Sí, se llama cefalea tensional porque se ha visto que está muy relacionada a situaciones de estrés emocional, por ejemplo, algunas situaciones financieras, algunas situaciones económicas. Y estos pacientes, aunque hasta hace poco tiempo se pensaban que era estrictamente algo en relación al estado emocional del paciente, hoy por hoy sabemos que tienen una biología compleja. ¿Qué quiere decir una biología compleja? Que se ha demostrado que se activan muchas redes neuronales que también culminan en dolores de cabeza. Sin embargo, estos dolores de cabeza tienen varias diferencias con respecto a la migraña. La primera suele ser de menor intensidad con respecto a la migraña. Lo segundo, la duración es diferente. Por ejemplo, la cefalea migrañosa ya dijimos que tiene una duración entre 4 a 72 horas, mientras que la cefalea tensional dura entre 30 minutos hasta 8 días. Tercero, la distribución o localización del dolor. Típicamente, una cefalea migrañosa es unilateral, punzante y es precedida de las auras que ya mencionamos. Sin embargo, la cefalea tensional no tiene esta característica. Es un dolor opresivo que alrededor de la cabeza tiene un inicio que puede ser gradual y tiene una duración mucho más variable. ¿Y por qué es importante definir entre estos dos tipos? Porque son los tipos más frecuentes. Si nosotros sumamos la cefalea migrañosa y la cefalea tensional, estaremos hablando de cerca del 90% de los tipos de dolores de cabeza que nosotros atendemos en la consulta. Y sus tratamientos son diferentes. En el primer caso, en el caso de la migraña, es un cortejo clínico más complejo. Los tratamientos preventivos están mejor definidos y el impacto que tiene emocional, aunque también es importante, porque los pacientes con dolores de cabeza migrañosas suelen tener mayor ansiedad, suelen tener mayor depresión, o sea, pueden tener síntomas psicológicos. En los pacientes con dolor de cabeza tensional, estos son más prominentes. Cuando uno está atendiendo a un paciente con dolor de cabeza, sobre todo que este dolor de cabeza es de evolución crónica, lo primero que se tiene que venir a la mente al médico que está atendiendo son estos tipos de dolores de cabeza. ¿Y serán los únicos tipos de dolores de cabeza que hay? Pues no. Existe una lista innumerable, una lista gigantesca de causas de dolores de cabeza. Pero conociendo estos dos tipos, créanme que el éxito de la consulta va a ser alto. También hay otros tipos de dolores de cabeza que por su importancia deberíamos de mencionar. ¿Cómo es el dolor de cabeza cuando hay un tumor? Estos difieren muchísimo de los otros tipos de dolor de cabeza. Tanto la cefalea migrañosa como la cefalea tensional se presentan de manera intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Que presenta la crisis el paciente, mejora, va a pasar tiempos libre de crisis y luego vuelve a presentar la crisis. En el paciente con un tumor cerebral,
los dolores de cabeza van aumentando gradualmente, es decir, inician leve y al pasar del tiempo se van a volver severos, pero no dan tregua. Una vez que el tumor ha crecido lo suficiente para aumentar las presiones dentro del cerebro, que es cuando se presenta el dolor de cabeza, no hay paso atrás. El paciente cada día presenta dolores de cabeza peores. Y sobre todo cuando nosotros estamos en la consulta con estos pacientes y los empezamos a interrogar y un interrogatorio adecuado, nos damos cuenta de algunos detalles o algunas pistas que nos van a hacer pensar en este tipo de dolores de cabeza por tumor. Por ejemplo, muy frecuentemente los pacientes han tenido pérdida de peso. Al examinarlos en la exploración física, encontramos alteraciones. Por eso aquí es muy importante que el médico siempre debe de levantarse de la silla cuando está atendiendo al paciente. Si en la consulta nosotros no nos levantamos a examinar a ese paciente, pues se nos pueden ir cosas sumamente importantes. Uno de los elementos de mayor trascendencia durante la exploración clínica de un paciente con dolor de cabeza es realizarle el fondo de ojo, que se hace con un aparato llamado oftalmoscopio. Es un error pensar que el oftalmoscopio o la oftalmoscopía es algo que solo lo debe de realizar el oftalmólogo. En realidad no es así. Todo médico que atiende a un paciente por dolor de cabeza debe de realizarle el fondo de ojo a su paciente. En el caso de la cefalea migrañosa va a ser normal. En el caso de la cefalea tensional va a ser normal. Pero en el caso del dolor de cabeza por un tumor, la gran probabilidad es que sea anormal. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Alguien dijo una vez que los ojos son la ventana del cerebro. Alguien dijo del alma, pero yo lo acomodo al cerebro. En realidad es cierto. La forma que tenemos de ver el cerebro es a través de los ojos. Y cuando hay algo que está generando un aumento de la presión dentro del cerebro, se va a ver inflamado. Nosotros le decimos edema de la papila. Con ese simple acto clínico, que puede tomar aproximadamente 1 o 2 minutos, dependiendo de la experiencia del clínico, nos puede dar un dato objetivo e invaluable en la valoración de un paciente con dolor de cabeza. Pero hasta el momento hemos hablado de aquellos dolores de cabeza que se van presentando a través del tiempo, semanas, meses o años. Hay algunos datos que con solo estar presente ya nos habla de alta probabilidad que estemos frente a una causa de dolor de cabeza grave. Les llamaremos las banderas rojas. ¿Y qué son las banderas rojas? Las banderas rojas son cualquier síntoma acompañante de un dolor de cabeza o características del mismo que nos haga sospechar que no es cefalea tensional o cefalea migrañosa. Uno de ellos es un dolor de cabeza que se presente de manera aguda, de manera brusca, que llegue a su máxima intensidad en el primer minuto, sobre todo en una persona que no tenía historial de dolores de cabeza. Jamás a un paciente con esta característica se le debe de dejar ir a casa. Este paciente debe ser motivo de investigación exhaustiva, culminando en un estudio de imagen. De hecho, estos pacientes con estas características deberían de ser atendidos en una emergencia de un hospital. ¿Por qué? A esto nosotros le llamamos cefaleas en thunderclap. ¿Qué quiere decir una cefalea en thunderclap? Es un poquito anglosajonizado el término, pero quiere decir una cefalea en estallidos. Cuando un paciente tiene una cefalea en estallido, hay que pensar
en que un vaso sanguíneo se rompió. ¿Y por qué se pueden romper un vaso sanguíneo? La causa principal es un aneurisma. ¿Y qué es un aneurisma? Un aneurisma es una malformación de un vaso. Es como una protuberancia. Les voy a dar una analogía. Como que cuando las llantas de un carro son golpeadas, se le forma como una especie de popa, una especie de chimbombita. Eso le pasa al vaso sanguíneo y es debido a que una de sus capas está débil. Por ahí, como las arterias tienen alta presión, se puede romper y eso es sumamente grave. Eso tiene una alta mortalidad. En general, cuando un paciente tiene la ruptura de un aneurisma, está en condición de coma o al menos está muy somnoliento, y estos pacientes en regular son llevados a las unidades de emergencia de los hospitales. Sin embargo, estos dolores de cabeza o este tipo de fenómenos llamados ruptura de aneurisma pueden dar algunas señales antes de romperse. Cuando este aneurisma está muy tenso, la sangre se extravasa, es decir, pasa de la pared, y la sangre es muy irritante a las meninges. Entonces puede generar un dolor de cabeza que le llamamos cefalea en centinela antes que se rompa el aneurisma. ¿Cuál sería la característica de un paciente que está teniendo una cefalea de centinela antes de la ruptura del aneurisma? Pues es un dolor de cabeza con las características que ya mencionamos. Un dolor de cabeza agudo en un paciente que no solía tener dolores de cabeza. Este paciente, atendido en una unidad de emergencia, se le debe de realizar invariablemente un estudio de imagen con un pedido especial a esa imagen, que es la angiotomografía. La angiotomografía quiere decir que a esa tomografía hay que hacerle énfasis en los vasos sanguíneos para poder observar la malformación vascular que este paciente está teniendo. Y esto es muy importante porque me permito hablar en este momento de los estudios diagnósticos. Muchas veces el paciente acude a la consulta con un estudio de imagen en las manos. Y en muchos casos era el estudio adecuado, pero hay un grupo de pacientes que trajeron un estudio inadecuado. Nosotros hemos escuchado decir tomografía como una palabra única que todas van a ser iguales, pero no es cierto. Existen diferentes modalidades de este tipo de estudio que se va a solicitar de acuerdo a las necesidades que nosotros hemos observado en el paciente. Y las necesidades se van a definir de acuerdo a la historia clínica y al examen físico que le realizamos. Así podemos hablar que existe una tomografía simple, una tomografía con contraste o una angiotomografía. Cuando el paciente acude a la consulta, antes de venir al médico, antes de llegar al neurólogo, con el estudio de imagen, muchas veces es porque quieren adelantar antes de llegar a la consulta, puede cometerse el error de no ser el estudio que necesitaba e hizo un gasto innecesario. Pero además hay que acordarse que las tomografías llevan implícita radiación y si son con contraste pueden tener reacciones adversas. Cuando se debe de enviar el estudio, no hay que dudarlo y hay que solicitarlo, pero debe ser guiado por un médico y si es posible por un médico neurólogo para saber cuál es el estudio preciso que debe de realizarse ese paciente. Hemos hablado de los dolores de cabeza crónicos o subagudos más frecuentes, como es la migraña y la cefalea tensional. Hemos hablado también de dolores de cabeza agudos, como es la ruptura del aneurisma, pero tenemos muchas otras causas de dolor. Por ejemplo, las infecciones del cerebro. Todos hemos escuchado hablar de la meningitis. La meningitis es una
inflamación de esas telías que envuelven al cerebro. Le llamamos leptomeninges. Esta inflamación puede ser por causas infecciosas y por causas no infecciosas. Las causas infecciosas pueden ser dadas por bacterias, por virus o por hongos. Las causas no infecciosas pueden ser secundarias a eventos como causas inmunológicas, enfermedades traumáticas, algunas enfermedades infiltrativas, como por ejemplo el cáncer que infiltra a las meninges. Pero vamos a hablar de las primeras por su mayor frecuencia, la meningitis bacteriana. Pacientes que han tenido dolores de cabeza en días o semanas, además fiebre, en algunas ocasiones cuando además afecta propiamente el cerebro, pueden tener convulsiones, estar somnoliento o estar en coma, y comenzaron o en algún momento del curso de la enfermedad tuvieron dolores de cabeza. Esto es una condición sumamente grave y también requiere una internación hospitalaria para realizarle estudios complementarios. En este caso, no solamente basta realizar un estudio de imagen con una tomografía contrastada, sino también se requeriría, en algunos casos, quizás en la mayoría, realizarle un estudio llamado punción lumbar, en donde vamos a extraerle el líquido de la espalda y mandarlo a estudiar. Si en ese estudio demostramos que ahí hay bacterias, ahí hay células inflamatorias, este dolor de cabeza debe ser tratado con antibiótico. Y aunque suena complejo esto de lo que estoy hablando, es importante saber que no todo dolor de cabeza debe ser atendido en la consulta y mandado a la casa. Y todo esto va a depender de aquel examen físico, historia clínica bien ordenada, bien coherente y sobre todo teniendo en la mente los diferentes escenarios que pueden ocurrir en un paciente. En el caso de la meningitis, estos pacientes deben inclusive ingresar a unidad de cuidados intensivos. También existe otra causa de dolor de cabeza llamada encefalitis. En este caso ya no es la envoltura la que se inflamó o se infectó, en este caso es el cerebro. La principal causa de encefalitis son las encefalitis por virus. La causa más común dentro de los virus es la encefalitis herpética. Los pacientes pueden tener, además de dolor de cabeza, un estado de confusión, tornarse agresivo o inclusive tener alteración del estado de alerta, como estar somnoliento o en coma. Cuando el paciente ya está en coma, es que el proceso está grave y muchos de estos pacientes comenzaron con dolores de cabeza que no se les realizó un adecuado abordaje, se dio un analgésico para la casa y allá se terminó de complicar. Por eso exige al médico todo dolor de cabeza ser minucioso y ser acucioso. Vamos a hablar de otro tipo de dolor de cabeza. Y esto es contraintuitivo o es una paradoja. La mayoría de los pacientes desconocen esto y muchas veces médicos que no tienen experiencia en el manejo de los problemas neurológicos. Y es un dolor de cabeza por analgésicos. ¿Cómo? Exactamente lo que estamos escuchando. Los analgésicos utilizados de manera no adecuada, de manera continua y de manera combinada van a generar un dolor de cabeza de rebote. Nosotros le llamamos cefalea por abuso de analgésicos. De acuerdo a la Academia Americana de Neurología, el hecho de limitar los analgésicos en pacientes que están teniendo abuso de analgésicos puede mejorarle la intensidad, la frecuencia y la duración del dolor de cabeza hasta en un 50%. Y esto es muy interesante porque quiere decir que uno de los tratamientos para el manejo de los dolores crónicos de cabeza como la migraña o los dolores de cabeza tensionales es limitar el abuso de analgésicos. De hecho, por ejemplo, la cefalea por abuso de analgésicos
puede presentarse con tan solo utilizar 10 días al mes algún tipo de analgésicos. La mayoría de nuestros pacientes que tienen años sufriendo por dolores de cabeza utilizan analgésicos no solamente diario, sino varias veces al día. Y no solamente varias veces al día, sino diferentes tipos de analgésicos. De hecho, muchas veces nos llamamos a confusión saber si es el problema de dolor de cabeza original o es el abuso de los analgésicos que tienen a estos pacientes con tanta frecuencia e intensidad de dolores de cabeza. ¿Cómo hacemos los neurólogos después de hacer el diagnóstico para dirigir el tratamiento? El elemento clave, el elemento fundamental siempre es darle un apellido a ese dolor de cabeza. Es decir, este dolor de cabeza es de tipo migrañoso. Este tipo de dolor de cabeza es de tipo tensional. Este dolor de cabeza no lo puedo clasificar inicialmente en una consulta y esto va a meritar un estudio. Este dolor de cabeza es potencialmente grave. Cuando tenemos los primeros dos escenarios, que de hecho son los más frecuentes como ya lo habíamos mencionado, tenemos una misión importante. A diferencia de la mayoría de los médicos no neurólogos, nosotros no nos centramos en quitar el dolor de cabeza que el paciente está teniendo. Nos centramos en prevenirlo. Por lógica, cuando un paciente toma analgésico es porque ya sufrió un dolor de cabeza. Entonces estos pacientes van por el mundo sufriendo. Dolor de cabeza, analgésico. Dolor de cabeza, analgésico. Y analgésico más dolor de cabeza. Y se forma un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Pero se puede romper. Nosotros los neurólogos instauramos medicamentos que van a prevenir el dolor de cabeza. Es decir, son medicamentos de uso continuo, pero que tienen la misión que esa persona no esté padeciendo dolores de cabeza, o al menos que le mejore en gran porcentaje su intensidad, duración y frecuencia. Son los llamados medicamentos o fármacos preventivos o profilácticos de la migraña. Disponemos de varios medicamentos que debemos de contextualizar a cada paciente. ¿Qué quiere decir? Vamos a elegir aquel medicamento que le convenga a ese paciente. Y ahí tenemos que tener en cuenta no solo cuán efectivos son los medicamentos, sino las enfermedades que el paciente tiene, otros medicamentos que utiliza y la severidad del cuadro clínico que presenta. Por ejemplo, utilizamos medicamentos como el topiramato, que es un preventivo de dolor de cabeza, el propranolol, que es otro preventivo, el ácido valproico y la amitriptilina. Son los medicamentos que en nuestro medio más frecuentemente utilizamos. Sin embargo, hay un porcentaje de pacientes que no van a responder a estos medicamentos o que presentan alguna reacción adversa a uno o varios de ellos. Entonces ahí tenemos que escalar de familia y existen varias otras familias que nos pueden ayudar en la prevención del dolor de cabeza. Por ejemplo, utilizábamos algunos medicamentos como los triptanos, como el sumatriptan. Estos medicamentos son potentes, tienen alta potencia, se pueden utilizar como abortivos del dolor de cabeza, que quiere decir que se pueden utilizar en crisis y quitar el dolor de cabeza. Pero también se pueden utilizar como preventivos. Están limitados un poco por el coste y por las reacciones adversas. Luego tenemos otra familia, un poco más nueva, que son los medicamentos llamados gedepants. Son medicamentos muy eficaces en la prevención del dolor de cabeza, están limitados por el costo, pero en algunos pacientes que no han respondido a los tratamientos previos, pueden ser una maravilla cuando están indicados. Luego tenemos algunas otras estrategias terapéuticas que podemos utilizar, como por ejemplo las inyecciones de toxina botulínica. Son múltiples inyecciones en los puntos que ya conocemos, que también tienen alta eficacia. Hay otros medicamentos que se utilizan con menor nivel de evidencia, que pueden coayudar con el uso de otros medicamentos. Pero, como siempre y como debe ser en la mayoría de las enfermedades, no nos podemos centrar solo en el medicamento
que el paciente pueda tomar. Nos debemos de centrar en otros aspectos más allá del tratamiento farmacológico o de los medicamentos. Por ejemplo, los pacientes que tienen dolores de cabeza migrañosos deben, 1, tener adecuadas rutinas de vida. Esto incluye tener adecuadas rutinas de sueño, adecuadas rutinas de alimento, adecuadas rutinas de estilo de vida, como por ejemplo actividad física, reducir peso o no estar en obesidad o sobrepeso, limitar el uso de analgésicos, evaluar, por ejemplo, en las mujeres, que son las que más frecuentemente lo padecen, en el caso de las migrañas, el uso de algunos otros medicamentos como los anticonceptivos orales, el estrés emocional, el sedentarismo y algo muy importante que es la salud psicológica del individuo. De hecho, una recomendación global que todo paciente que tiene un dolor de cabeza crónico debería ser al menos evaluado por una estrategia llamada terapia cognitiva conductual que la realizan los psicólogos. Y en ese punto debemos de cambiar esa idea y esa distorsión cognitiva que tenemos de que el psicólogo es para los locos. De hecho, la palabra loco no existe en medicina. El psicólogo es para quien lo necesita. Y existe una modalidad muy especial y muy particular llamada terapia cognitiva conductual que tiene un alto nivel de evidencia para reducir las crisis de dolores de cabeza a mediano o largo plazo. Pero muy pocas veces en las consultas se solicita al paciente realizar una evaluación psicológica. Y cuando le solicitamos al paciente realizar dicha evaluación, muchas veces se tornan un poco preocupados o negativos o sorprendidos por solicitarle estas valoraciones. Sin embargo, a mediano plazo es extremadamente importante este tipo de terapia. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que los pacientes que padecen dolores de cabeza crónicos, también hay que investigarle el problema del sueño. De hecho, la principal causa de descontrol de las migrañas es dormir mal. Quienes nos escuchan y padecen de dolores de cabeza crónicos como migraña o cefalea tensional, saben que el día que durmieron mal, al siguiente día tuvieron un ataque, una crisis de dolores de cabeza. Pero solo atendemos el dolor de cabeza, pero no atendemos el problema del sueño. Entonces, los problemas para dormir también deben de ser parte de la evaluación del paciente con dolores de cabeza. Hasta aquí que podemos analizar que una consulta de un paciente que padece dolores de cabeza es amplia, extensa y detallada. Pero además, nosotros en nuestra práctica clínica utilizamos escalas que nos miden o nos dan una idea de cómo está la parte afectiva de ese paciente, de cómo está el sueño, escalas de calidad de vida, escalas de diferentes índices emocionales que nos sirven para preparar como estrategia el manejo de ese individuo. Dista mucho una consulta de un paciente con dolor de cabeza prescribirle un analgésico como aspirina, ibuprofeno, naproxeno. A veces necesitamos utilizarlos, pero solo en circunstancias muy particulares. El resto del tiempo tenemos que orientarnos hacia una terapia preventiva. Ahora, otro dato que también debe de ser importante mencionar es el círculo familiar, el círculo social, el círculo laboral. Muchos pacientes no mejoran de sus dolores de cabeza crónicos porque tienen situaciones afectivas o emocionales constantes en sus hogares, en sus trabajos, etc. Y eso es uno de los elementos más primordiales, o es uno de los elementos primordiales que debe tomar en cuenta el psicólogo o la psicóloga
al momento de evaluar a los pacientes. Hay un tipo de dolor de cabeza que no quiero dejarlo por fuera, que es la cefalea autonómica trigeminal. No es neuralgia del trigémino, podemos hablar un poquito de ellas, pero la cefalea autonómica trigeminal, por suerte, es un dolor de cabeza poco frecuente, pero quienes lo padecen sufren demasiado. Muchos de estos pacientes han tenido el deseo, inclusive, de quitarse la vida. De hecho, antes se les llamaba cefaleas de la muerte porque, como no había muchos avances en la medicina y no se conocía tanto este tipo de dolores de cabeza, no se sabía cómo tratarlas, cómo manejarlas. Y lo traigo a colación porque es uno de los dolores de cabeza que más se parece a las migrañas y muchas veces son confundidos con migrañas, pero tienen un manejo diferente, una connotación diferente. Estos dolores de cabeza son característicamente de un lado, unilaterales. A diferencia de la migraña, que algunas veces puede ser de un lado y otras veces puede ser del otro, estos dolores de cabeza son estrictamente unilaterales. Pero también se acompañan de los que llamamos síntomas autonómicos, en donde el paciente tiene el ojo rojo, lagrimea, la cara se le inflama y muchas veces presenta lo que se llama rinorrea, que es salida de un líquido mucoso de la fosa nasal de ese lado, o se le obstruye la fosa nasal. Cuando no hacemos una diferencia entre la migraña y este tipo de dolores de cabeza, los manejos regularmente que utilizamos para la migraña no son efectivos para este tipo de dolores de cabeza. Entonces, si no cumple con los criterios para migraña, no cumple con los criterios para dolores de cabeza tensionales y no estamos frente a una condición grave, solicitemos una valoración al experto para que nos defina qué tipo de dolores de cabeza está sufriendo el paciente. Y aunque son poco frecuentes, no quiere decir que no los veamos con cierta frecuencia en la consulta de neurología. Al día de hoy, en el momento que estoy grabando este podcast, atendí a un paciente en donde ha tenido 1 año y medio con este tipo de dolores de cabeza y siempre ha sido tratado como migraña. Realmente le iniciamos tratamiento y hemos evaluado su evolución y el paciente ha tenido excelentes resultados. Este paciente ha invertido mucho en estudios de imagen y otros tipos de evaluaciones que no están dirigidos a mejorarles ni resolverles el problema, sino a postergar la atención adecuada del paciente. Y entonces, como hemos escuchado, un dolor de cabeza es algo importante. Muchas veces los pacientes se sientan y cuando yo les pregunto, tal vez vienen por otras causas y les digo, ¿usted padece dolores de cabeza? Los normales, doctor. No podemos normalizar los dolores de cabeza. Tenemos que investigarlos. El cuerpo y el cerebro es sabio. Si te duele la cabeza, algo está sucediendo. Puede ser algo no grave, pero también puede ser algo grave. Es importante que el médico que está atendiendo al paciente con estos problemas tenga el conocimiento o la experiencia. Y si no lo tiene, referir, interconsultar. Vale la pena en dolores de cabeza preguntar para que una persona con mayor formación y mayor experiencia mejore o la vida de ese paciente o la calidad de vida del paciente. Porque realmente andar por el mundo con este tipo de dolores de cabeza no es vida. Y muchas veces la solución del problema de estos pacientes es más sencilla de lo que pensamos. Muchos pacientes vienen y se sientan en la consulta y dicen, yo ya no sé qué hacer, yo ya perdí la esperanza, este dolor de cabeza no tiene tratamiento. Y le hacemos cosas tan sencillas como limitarle el abuso de analgésicos que tienen y con eso mejoran. Por eso nosotros consideramos que abordar el tema de dolores de cabeza, siendo tan frecuente y mortificando a tantas personas, debe ser motivo
no solamente de un podcast, debe ser motivo de difusión masiva a todos los niveles. Deberíamos de llenar todas las redes sociales informando sobre este importante tema. Y ese es un compromiso que como médicos debemos de tener.